A la luz del hecho de que estamos viviendo en días sin precedentes y la más inusual de las circunstancias, pensé que sería bueno para nosotros comenzar un estudio de lo que es sin duda el más querido y bien conocido pasaje en toda la Biblia, lo cual es el Salmo 23. Verán, desde que David escribió este salmo hace más de 3000 años atrás, ha sido la fuente de un increíble consuelo y aliento para innumerables personas. Algo que necesitamos, obviamente, hoy más que nunca. Incluso aquellos que tienen poco que ver con el cristianismo han a menudo venido al Salmo 23 para traerles solaz y consolación en momentos de dolor. Con respecto al ministerio de gran alcance de este salmo precioso, un maestro de la Biblia escribió estas palabras. Él dice, ha consolado al noble anfitrión de los pobres, ha impuesto coraje al ejército de los decepcionados, ha vertido bálsamo y consuelo en el corazón de los enfermos, de los cautivos en las mazmorras, de las viudas en sus penas dolorosas o de los huérfanos en su soledad. Soldados moribundos han muerto más fácilmente al leerlos. Hospitales espantosos han sido iluminados. Ha visitado al prisionero y ha roto sus cadenas. Ha hecho que el esclavo cristiano moribundo sea más libre que su amo. Y consoló a aquellos que muriendo él ha dejado atrás lamentando, no tanto porque se fue, sino porque se quedaron atrás y no podrían ir también. Y porque el Salmo 23 ha ministrado más gracia y más paz y más consuelo y más, a más vida que cualquier otra porción de la Escritura, los elogios y alabanzas que se han acumulado en este Salmo no tienen paralelo. Charles Spurgeon, quien enseñó en todos los Salmos, los 150 Salmos, él tiene un libro magnífico de los Salmos de David. Él llamó el Salmo 23 la perla de los Salmos. Un comentarista más viejo sobre los salmos observó que no hay salmo en el que la ausencia de toda duda, recelo, miedo y ansiedad sea tan notable. El gran expositor escocés Alexander MacLaren dijo en el Salmo 23 que has secado muchas lágrimas y ha proporcionado el molde en el que muchos corazones han vertido su fe pacífica. Y James Montgomery Boyce rindió un gran tributo al Salmo 23 al observar con estas palabras. Dice, millones de personas han memorizado este Salmo, incluso aquellos que han aprendido pocas otras porciones. Los ministros lo han usado para consolar a las personas que están pasando por pruebas severas, sufriendo enfermedades o muriendo. Para algunos las palabras de este Salmo han sido las últimas que han pronunciado en la vida. Entonces, con todas estas notables cosas que se han dicho sobre el Salmo 23 y su amplio general impacto en tantas vidas, es importante al comienzo de nuestro estudio hacer una gran básica y fundamental pregunta, que es, ¿qué tiene este salmo que lo ha hecho tan precioso y querido para tantas personas? Es decir, ¿por qué este salmo en particular? ¿Por qué es que este salmo se distingue por encima de todos los otros salmos para traer tanto consuelo y aliento a aquellas personas que están sufriendo? Y la respuesta es que el Salmo 23 ministra de manera tan profunda y significativa y con tanta calidez y ternura para los que sufren, simplemente porque les presenta a Dios como su propio personal y amoroso pastor, como alguien que se preocupa por ellos y satisface todas sus necesidades y los protege. Y es este retrato del Señor como nuestro pastor personal que parece tener una nota especial en nuestras almas. Como ven, a pesar de que hay muchas útiles y significativas metáforas utilizadas para describir a Dios en los salmos, como Él es un rey, una roca, una fortaleza, un escudo, una luz, un ayudante en el tiempo de angustia y
un Salvador, hay algo muy especial acerca de que Dios es nuestro pastor. Él no solamente se le llama pastor, Él es nuestro pastor, que toca un tierno acorde en nuestros corazones. Y la razón de esto es que se debe a la relación especial que un pastor tiene con sus ovejas, sus corderitos. Verán, pocas relaciones en la vida son tan únicas como la de un pastor para con sus ovejas. Y eso es porque las ovejas son quizás los animales más patéticos de todo lo que Dios creó. Ciertamente en términos de ser los más necesitados, más patéticos. Verán, las ovejas dependen totalmente de su pastor para proveer y satisfacer todas sus necesidades. Por ejemplo, las ovejas son animales prácticamente indefensos. Ellos no tienen garras o dientes afilados para luchar contra los depredadores. Tampoco tienen mucha velocidad para huir de sus enemigos. No tienen un buen oído o visión para advertirles de acerca de un peligro que le esté llegando. Como señaló una persona, dicen, las ovejas son torpes, débiles e ignorantes. Tienen patas en forma de hueso y pequeñas pezuñas y son lamentablemente lentas, incluso desprovistas de un gruñido enojado. La única protección segura para las ovejas es el pastor siempre vigilante. Además, las ovejas no tienen sentido de dirección, por lo que necesitan que su pastor las guíe. Se asustan fácilmente, así que por lo tanto la única vez que conocen la paz es en presencia de su protector y afectuoso pastor. Y a diferencia de la mayoría de los animales, las ovejas no pueden encontrar comida, agua por sí mismas en la intemperie porque carecen de un sentido del olfato agudo. Entonces, cuando juntamos todo esto con respecto a las ovejas, vemos cuán totalmente dependientes son de su pastor para mantenerlas, para darles todas sus necesidades. Y es por eso que es esta representación de Dios como un tierno y afectuoso pastor y de nosotros como patéticas y necesitadas ovejas que hace el Salmo 23 tan atractivo y significativo para nosotros, porque nos recuerda cuán débiles y indefensos somos por nuestra cuenta sin Él, sin el Señor, y por lo tanto cuán completamente dependientes somos de Él para cuidarnos. Como ven, mientras que la Biblia nos enseña en muchos lugares sobre el amor de Dios, que cuanto Él nos ama, vemos que describiéndolo aquí en el Salmo 23 como un pastor amoroso nos ayuda a comprender cuán cariñoso y tierno es el corazón de Dios para nosotros. Solo visualizando un pastor guiando y atendiendo a las necesidades de sus ovejas nos permite entender de una manera fresca cuánto amor y preocupación nuestro Dios realmente tiene por nosotros y qué tan comprometido está de cuidarnos que incluso cuando nos encontramos en las circunstancias más difíciles y duras y estamos tentados a tener miedo y ansiedad, no tenemos que dejarnos ir con esta tentación. ¿Por qué? Porque recordamos la verdad sobre nuestro pastor, que incluso cuando caminamos en el valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. Y así, esta es la belleza y el encanto y el atractivo del Salmo 23. David ha pintado un retrato magnífico de Dios como nuestro pastor, como uno quien está interesado en nuestro bienestar y que se preocupa por nosotros y que satisface todas nuestras necesidades. Pero eso no es lo único que hace que este salmo sea tan especial y único. Como ven, además de lo que aprendemos en el Salmo 23 sobre el carácter de Dios y la forma en que se preocupa por nosotros como su pueblo, lo que hace el Salmo 23 tan inusual, escuchen con atención, es lo que lo hace tan inusual es que fue escrito desde el punto de vista de una oveja. Como ven, la manera que el salmo se lee es como si una oveja tomara un bolígrafo y una libreta y comenzara a escribir sus observaciones y sentimientos acerca de cómo su pastor era tan maravilloso en la manera en que la cuidaba y satisfacía todas sus necesidades. Y en esencia, eso es exactamente acerca de lo que el Salmo 23 es, porque David lo escribió como una de las ovejas que describe a su pastor.
Y eso es extremadamente significativo y para nosotros tener en mente, porque como recordarán, antes de convertirse en el rey de Israel, David, el autor de Salmo 23, era un pastor él mismo. La Biblia nos presenta a David en 1 Samuel 16, donde aprendemos de él como el más joven de los hijos de Isaí. Él había sido asignado la tarea de cuidar el rebaño de su padre. De hecho, en Salmo 78 leemos de David siendo literalmente el pastor, pastoreando literalmente a ovejas. eh, eh, Así que miren lo que dice el Salmo 78. Dice: escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas de sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió en la destreza de sus manos. Verán, saber cómo cuidar las ovejas de su padre calificó a David para cuidar las ovejas de Dios. Y así David, más que la mayoría, entendió los caminos de un pastor con sus ovejas. Y por lo tanto, la intimidad, la vigilancia, la preocupación amorosa que tenía como pastor cuidando sus ovejas. Él sabía cómo Dios pastoreaba a su pueblo. Y así eh, se, se puede ver muy bien, y puede, puede haber sido que un día cuando David estaba pensando en la forma en que él amaba y protegía a sus ovejas, que en palabras de un maestro de la Biblia, David pudo haber gritado en un momento de compresión reveladora: eso es lo que Dios es para mí y para usted. Y de esa comprensión reveladora se pudo haber sentado a escribir el Salmo 23, y somos mucho más ricos en nuestra vida por ello. Ahora, cuando nos acercamos a este salmo, hay unas pocas cosas útiles a tener en cuenta que nos va a ayudar a mejorar nuestra comprensión de este salmo. En primer lugar, el salmo debe leerse como está destinado a leerse, como algo muy personal e íntimo entre un creyente como una oveja y Dios como su pastor. Y noten cómo David se refiere al Señor no simplemente como un pastor, sino mi pastor. Spurgeon notó esto. Él dijo: la palabra más dulce de todo el salmo es una monosílaba, mi. Él no dice el Señor es el pastor del mundo en general, él lleva a la multitud como su rebaño, sino el Señor es mi pastor. Si él no es pastor para nadie más, él es un pastor para mí. Él se preocupa por mí, vela por mí y me conserva. Las palabras están en tiempo presente. Cualquiera que sea la posición del creyente, incluso ahora está bajo el cuidado pastoral de Jehová. Estas son verdades preciosas. Quiero que vean, a medida que avanzamos en este salmo, tratemos de tener en cuenta cuán personales son estas verdades para usted como individuo, para cada uno de nosotros como individuos. Segunda cosa de tener en mente, perdón, es que tan popular como sea el salmo, muchas personas no comprenden lo que David quiso decir con esto. ¿Y por qué no? Pues porque no entienden las maneras de un pastor con sus ovejas. A lo mejor estamos familiarizados con algunas cánticos infantiles, canciones de cuna como La Pequeña Bo Peep ha perdido a sus ovejas, o María tuvo un corderito, pero nunca hemos observado ovejas bajo el cuidado de un pastor en el desierto. Y así, a medida que pasamos por este salmo, es importante que tengamos presente y pongamos atención al trasfondo cultural de cómo un pastor que vivió en la época de David cuidó de sus ovejas. Y cuando entendemos esto, el Salmo 23 toma vida para nosotros. Y usted no solo comprenderá este significado,
pero también será capaz de aplicar con precisión estas verdades a nuestras vidas. Y una tercera cosa de tener en cuenta con respecto al Salmo 23 es que aunque nadie sabe con certeza en qué momento de la vida, de su vida David escribió este salmo, ciertamente parece que lo escribió después o más tarde en la vida, porque escribe como alguien que ha experimentado personalmente la fidelidad y la bondad de Dios. Es decir, él escribe como un creyente maduro que ha caminado con Dios por muchos años y comprende lo bueno que Dios ha sido con él. Es decir, él es un hombre que sabe lo que se siente al acostarse en verdes pastos y ser guiados por Dios junto a aguas tranquilas. Tiene experiencia del Señor, la restauración de su alma. Así que David ha caminado su camino y escribe como alguien que tiene experiencia de primera mano con esto. Así que sin importar dónde está usted en su camino espiritual y su relación con el Señor, nosotros estamos animados a aprender de eh, cómo Dios pastoreó a David, porque esa es la manera en que Él nos pastorea a nosotros. Eso que, es decir, que la experiencia de David con Dios como su pastor es la manera como Dios se relaciona con cada uno de sus ovejas, de nosotros como pastores. Y si Él estaba así de fiel o fue tan fiel con David, sabemos que Él será fiel al igual con nosotros. Ahora, la cuarta y última cosa que quiero que tengamos en cuenta a medida que veamos el Salmo 23 es que nuestro pastor no es eh, otro que el Señor Jesucristo. Y digo esto porque eh, vemos que en Juan 10 Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor. No solo da su vida por su pueblo, a quien se refería como sus ovejas, sino que también se preocupa por ellos. Él da su vida por ellos. Sus ovejas le siguen, lo llaman por su nombre. Miren lo que él dice en Juan 10, empezando en el versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero él que es un asalariado y no un pastor, no es el dueño de las ovejas. Ve venir el lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como ven, a medida que avanzamos a través de esto, tenemos que ver que nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor. Él es el que se preocupa personalmente por nosotros y nos proporciona todo. Él satisface todas nuestras necesidades y debe ser amado y adorado por ello. Así que mientras con todo esto que vemos, ahora estamos listos para empezar nuestro estudio del Salmo 23 mirando el primer versículo, que es muy importante porque este primer versículo es la clave para entender el mensaje y el punto de todo el Salmo 23. Eh, eh, como ven, todo en este salmo fluye de este versículo de apertura. Miren lo que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Con estas palabras que ahora son muy famosas, David nos dice que el Señor es su pastor y como resultado de esto, él no tiene carencias. Ahora, en este texto hebreo, solo hay 4 palabras que forman este primer versículo. Y así que vamos a tomar estas palabras y las vamos a poner en una traducción literal al inglés. Miren lo que esto diría en el inglés o el español, ¿verdad? Diría, el Señor es mi pastor, no tendré necesidad. Ahora, es por diseño que la palabra en el texto hebreo es Señor, porque lo primero que David quiere enfatizar es que la razón por la que es tan seguro de satisfacer todas sus necesidades es porque el Señor es su pastor. La palabra que David está usando aquí es la palabra y el nombre de Dios, Yahweh, que a veces se traduce como Jehová, y viene de la gran declaración que Dios dijo: soy
quien yo soy. Y con eso lleva al pensamiento de que Dios es el autoexistente, lo que significa que Él necesita nada porque lo tiene todo. Y porque tiene todo, como nuestro pastor, tiene un suministro inagotable de todo lo que necesitamos. Por lo tanto, cuando promete ser un pastor para nosotros y proveernos, podemos estar absolutamente seguros de que lo hará, que Él va a hacer exactamente lo que Él ha dicho, porque Él es Jehová, Yahweh, Él es el autoexistente. Ahora, antes de continuar, quiero parar y explicar algo para que tengamos un buen entendimiento del Salmo, una comprensión buena del Salmo 23. Porque alguien a lo mejor va a objetar a David diciendo que Dios es un pastor maravilloso y afectuoso que nos provee como sus ovejas. Si piensan que las ovejas en el antiguo Israel solo fueron criadas para ser sacrificadas y luego comidas, entonces no hay mucho consuelo en el Salmo 23. Es más, sería un salmo bastante alarmante porque nos va a hacer sospechoso de la manera que Dios nos está tratando, porque usted pudiera simplemente pensar que Él es amable con nosotros y nos está tratando de engordar porque lo que nos podría destruir luego. Pero gracias a Dios eso no es el caso. Como ven, en el antiguo Israel había ciertas ovejas que fueron criadas para ser sacrificadas como sacrificios ceremoniales, pero los pastores en Israel no eran un sacerdote. David no fue un sacerdote tampoco. Eran simplemente un pastor común y corriente que criaban sus ovejas por su lana, no por su carne. Por lo tanto, las ovejas de David y otros como él eran cuidadas, vivían largas vidas, eran amadas y cuidadas e incluso eran consideradas parte de la familia y eran tratadas como una mascota querida. De hecho, tenemos una referencia a esto en 2 Samuel 12:3, mientras el profeta Natán reprende a David por llevarse a la esposa de Urías, Betsabé, de quien habla con su único y singular cordero que amaba y apreciaba. Miren lo que dice en 2 Samuel, dice: entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había criado junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Ahora, ustedes saben qué pasó con la historia, pero el punto que quiero que vean es que este corderito que poseía este pobre hombre creció con sus hijos y fue considerada un miembro de la familia. Ese es el punto que quiero que vean. Porque a pesar de la culpa de David en este asunto, con Urías y Betsabé, David era el tipo de pastor que trataba a sus ovejas con amor y ternura, atendiendo todas sus necesidades como si fueran miembros de su familia. Y esa es la manera en que Él nos da una imagen del Señor a nosotros en el Salmo 23, como un pastor amoroso y amable que se preocupa por su rebaño, porque nosotros somos familia para el Señor. Eso es exactamente lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la relación de Cristo con cada creyente. Habiendo
puesto su vida por nosotros como un buen pastor. Él nos compró con su sangre. Aquellos que han sido adoptados en su familia, eh, Él está tan comprometido a cuidarnos. Y eso es, amigos, la razón por la cual David dice, no careceré nada, no careceré nada, lo tengo todo. Y lo que David dice sobre sí mismo es que no tendré necesidad porque mi pastor suplirá todas mis necesidades. Y también es cierto para usted, porque si es un verdadero creyente en Cristo, Él va a proporcionar todas sus necesidades. Por lo tanto, al comienzo de este salmo, la pregunta principal que debemos hacernos es: ¿en qué sentido Dios provee para todas nuestras necesidades? Ciertamente, David no quiere decir que todos sus deseos que tenemos, o todos los deseos que tenemos en nuestros corazones, serán cumplidos por Dios, porque nuestros deseos a menudo son malos y pecaminosos. Tampoco David nos está dando una licencia para esperar que Dios nos dará cualquier posesión material que queremos, ya que muchos creyentes son bastante pobres. La Biblia no nos promete que Dios nos va a proveer todos nuestros deseos materiales. No, lo que David nos está diciendo es que dado que Dios es su pastor, Él es el gran yo soy, que es totalmente autosuficiente y por lo tanto tiene todo en abundancia, que Él está seguro de que Él carecerá de nada. Miren esto, de nada de lo que necesite. Y que Él vivirá una vida que le sea agradable. Es decir, como nuestro pastor, el Señor proporciona todo lo que necesitamos, que sea bueno para nosotros, todo lo que sea beneficioso para nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Nuevamente, todo lo que necesitemos para crecer. Nuestro pastor tiene nuestro mejor beneficio en mente. Así que nosotros vamos a tener todo lo que necesitamos para crecer. Nuevamente, es decir, Él tiene nuestro mejor interés en el corazón y por lo tanto Él proporcionará todo lo que necesitamos para crecer en nuestra relación con Él. Y entonces, ¿cuáles son esas cosas que Dios nos proporciona para que podamos crecer en nuestra relación con Él? Bueno, eso es lo que David procede a decirnos ahora, porque durante el resto de este salmo Él expone una serie de necesidades espirituales que nuestro pastor satisface para mejorar nuestra relación con Él. Y la primera siendo que nuestro pastor nos da reposo. En el versículo 2, Él dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Ahora, continuando esta analogía entre pastor y oveja, David nos dice que nuestro pastor, el Señor, nos satisface nuestras necesidades de descanso, haciéndonos recostarnos en pastos verdes y guiándonos junto a aguas tranquilas. Ahora, la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con estas palabras y nos recuerdan una escena muy tranquila de acostarse y descansar en exuberantes prados verdes al lado de un arroyo tranquilo. Pero, ¿de qué está hablando exactamente David? Bueno, una de las rarezas interesantes sobre las ovejas es que ellas no se acuestan fácilmente para descansar. Verán, las ovejas son criaturas temerosas y si tienen miedo simplemente no se acostarán. Philip Keller fue un pastor que pasó varios años como un pastor literal, cuidando ovejas literalmente. Especialmente, así que él está especialmente calificado como un maestro de la Biblia y un pastor para escribir un libro acerca del Salmo 23. Miren lo que Philip Keller escribió acerca de esto. Él dice: es casi imposible hacer que
se acuesten a menos que se cumplan un número de requisitos sean cumplidos. Debido a su timidez, se niegan a acostarse a menos que estén libres de todo miedo. Debido al comportamiento social dentro de su rebaño, las ovejas no se acostarán a menos que estén libres de fricciones con otros de su clase. Si están atormentadas por moscas o parásitos, las ovejas no se acostarán. Solo cuando están libres de estas plagas pueden relajarse. Por último, las ovejas no se acostarán mientras sientan la necesidad de encontrar comida. Deben estar libres de hambre. Ahora, a la luz del hecho de que David era muy consciente de que la única manera de que las ovejas nunca se acostarán y descansarán si su pastor no les da tranquilidad a librarse de todas estas distracciones. Él nos dice que el Señor, como nuestro pastor, nos hace acostarnos y descansar. Miren esto, dándonos paz. Ahora, el punto que David está haciendo es que como las ovejas de Dios, que no tenemos que tener miedo y ansiedad, porque nuestro pastor amoroso ha proporcionado la paz para nosotros, para que nosotros podamos tener descanso en nuestras almas. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo encontramos descanso en nuestros corazones cuando hay tantas cosas que amenazan con robarnos la paz, especialmente durante estos días de incertidumbre, probablemente de salud, problemas de dinero, la soledad, estar socialmente desconectados con la gente, especialmente de su familia, de la iglesia, los conflictos con las personas, el trabajo y las luchas relacionadas con la escuela, probablemente matrimoniales, etcétera, un montón de cosas. Bueno, la verdadera paz tiene su punto de partida cuando venimos a Cristo para salvación. Antes de venir a Él, estábamos en guerra con Él, desobedeciendo, viviendo nuestras vidas. Nosotros resistíamos a Él, éramos hostiles a Él, pero cuando vinimos a Cristo para salvación, la guerra se terminó. Las hostilidades se fueron. Nosotros fuimos reconciliados a Dios y ahora entramos en una relación de reconciliación, de paz con Él. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 5 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Jesús también dijo en Mateo 11, en 28, él dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, tenemos que tener en mente que Jesús dijo estas palabras al pueblo judío que estaban tan agobiados por todas las reglas hechas por los fariseos y el legalismo que les impusieron a estos hombres. Ellos estaban consumidos tratando de ser buenos y mantener todas estas reglas y ganar la aprobación de Dios. Ellos estaban oprimidos, estaban consumidos de tratar de ser lo suficiente buenos. Y Jesús los invita a venir a Él en busca de descansos en sus almas, porque con su muerte Él proporcionaría paz y salvación a Él. Y al hacer esto, Él iba a tomar el lugar de los pecadores y ser juzgado en su lugar. Y es por eso que la paz con Dios llega a nuestras almas en el momento exacto en que nos arrepentimos y venimos a Cristo en salvación. Sin embargo, la realidad es que hay muchas personas que han confiado en Cristo para la salvación y por lo tanto están en paz con Dios, pero sin embargo se encuentran todavía llenos con ansiedad y miedo muchas veces. Y la razón de esto es que aunque estas personas están en paz con Dios por su salvación, ellos no tienen la paz de Dios en sus corazones. Como ven, realmente hay una diferencia entre estos dos tipos de paz. La paz con Dios, que es
eh, inalterable hecho de que está conectado a nuestra salvación y no depende de nosotros, depende solamente en las palabras, en el trabajo de Dios, de Cristo en la cruz. Eh, Eso es un hecho que no puede cambiar. Sin embargo, la paz de Dios es algo que solo experimentamos aquellos creyentes que entienden cómo tener un corazón tranquilo y sereno independientemente de las circunstancias. Entonces, ¿cómo consigue un creyente en Cristo esta paz en su corazón, este descanso en su alma que David dice que el Señor provee para sus ovejas? Escuchen muy cercanamente. El, este descanso que cada creyente quiere y puede tener solo viene cuando creemos y apropiamos en nuestro pensamiento la gloriosa verdad de que Dios es totalmente soberano y que Él es bueno y sabio. Solo cuando vemos que Dios tiene el control sobre todo detalle de nuestras vidas, incluyendo todas nuestras circunstancias negativas, solo en ese momento nosotros vemos que lo que sea que Dios permite que suceda en nuestras vidas es, por lo tanto, por nuestro beneficio. Él controla todo lo que viene a nuestra vida. Solamente en ese momento, cuando nosotros reconocemos que Él es soberano, que Él no comete errores, Él es sabio y bueno, en ese momento tendremos descanso y paz en nuestros corazones. La Biblia deja muy claro que todo lo que sucede en el mundo sucede porque Dios lo designa. Él lo designa que suceda. Toda cosa que sucede en Jeremías, Jeremías el profeta, en Lamentaciones 3:37, él hace esta pregunta: ¿quién es aquel que habla y así sucede? En otras palabras, todo lo que sucede en este mundo ha sido mandado o decretado por Dios para que suceda. Y eso incluye, mis amigos, el virus y todo lo que sucede con eso. También Agustín dijo: nada, por lo tanto, pasa menos que el omnipotente quiera que suceda, o que permita que suceda, o que lo trae para sí mismo. Todo lo que sucede en el mundo sucede porque Él ha decretado que suceda. Y nosotros tenemos que decir: estamos ahí contigo, Señor, y lo creemos. Pero muchas veces aquellos que dicen creer en la soberanía de Dios lo creen en un sentido teorético, pero realmente no lo creen en sus corazones y revelan que no creen en sus corazones, más allá de que es una doctrina. Y lo revelan porque ellos cada vez que hablan dicen algunas palabras como buena suerte para ti. Hombre, contrale, eso fue mala suerte. Bueno, eso fue una expresión. Muchos dicen más que un desliz de la lengua. Pero los quiero exhortar que examinen esto, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Se da cuenta de que para un creyente en Cristo, para incorporar la palabra buena suerte o suerte en su discurso, es un insulto a Dios, porque expresa la opinión de que Dios no está en control de las cosas, sino más bien que las cosas pasan por casualidad. Si usted no tiene una convicción firme de que Dios gobierna soberanamente sobre todas las cosas y que lo que pasa sucederá porque Él lo ordenó, hay algo mal. Un brillante teólogo, R.C. Sproul, quien dijo una vez esto: no hay una sola pieza de polvo cósmico que esté fuera del alcance de la providencia soberana de Dios. Y la pregunta es: ¿usted cree esto? Espero que sí, porque es la clave para experimentar la paz de Dios. Así que espero que sí, nuevamente, porque esa es la clave para experimentar esta paz de Dios.
Entonces, ¿de qué manera eh, el creer de que Dios es soberano, de qué manera la creencia en que Dios sea soberano, así como bueno y sabio, afecta a, para usted tener o no la paz de Dios en su corazón? Tiene todo que ver con ello, y lo vemos en Romanos 8:28. Dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuchen, lo que Pablo nos está enseñando aquí es que todas las cosas que Dios trae a nuestras vidas, que incluirá todas las circunstancias, las pruebas, todas las enfermedades, interacciones con las personas, todos los virus, pandemias, todas las cosas, Él las trae a nuestra vida por nuestro bienestar y para su gloria. Y la razón por la cual son para nuestro bienestar y su gloria, y es importante que entendamos esto, como dice Pablo en el versículo 29, están diseñadas para conformarnos a la imagen de Cristo. Nosotros estamos predestinados a conformarnos a la imagen de Cristo, lo que significa que Dios usa todas estas cosas para hacernos más cristianos en nuestro carácter, más humildes, más amables, más santos, más pacientes, más amorosos. Estar en la línea de ser más como Cristo, es decir, no hay errores en las cosas que nos pasan, ni mala suerte, ni acontecimientos al azar, ni accidentes. Todo lo que nos pasa ha sido enviado por un Dios amoroso y sabio, con el propósito de hacernos crecer y desarrollar nuestro carácter, para que seamos más piadosos y más santos. Ese es nuestro destino. El momento en que usted muera, eso va a ser perfección, pero ahora esto es lo que está sucediendo, el estar siendo más y más como Cristo. Eso es lo que llamamos santificación progresiva. Y cuando nosotros realmente creemos esto, cuando esto se convierte en algo más de una teoría que tenemos en mente, cuando hagamos esto, entonces realmente vamos a experimentar esta paz en nuestro corazón de la cual David está hablando en el Salmo 23, este descanso. Un hombre que fue profundamente impactado por la verdad de la soberanía de Dios fue George Mueller. Escuché por primera vez de George Mueller cuando era estudiante en la Universidad Bíblica, cuando leí una biografía sobre él. Y lo que George Mueller es más conocido hoy en día es que era un hombre que confiaba en el Señor, de que el Señor satisfaría todas sus necesidades. Pero él dirigió varios orfanatos en Inglaterra en la década de 1800. Él fue responsable de cuidar literalmente miles de huérfanos. Y lo que era tan impresionante de la relación de Mueller, como lo dije hace un tiempo atrás, él nunca le contó a nadie acerca de sus necesidades financieras o físicas, excepto el Señor. Y él lo dejaba así. Y Dios siempre satisfizo esas necesidades, a veces de maneras extraordinarias. Su vida se lee como uno de los héroes de Hebreos 11. Por fe, Mueller le creyó a Dios para esta cantidad de dinero y Dios lo proveyó. Pero lo que mucha gente no sabe sobre George Mueller es que él era un creyente ferviente, y él creía firmemente en la soberanía de Dios, y fue su creencia
en que Dios era soberano, lo que le dio descanso y paz en el Señor. Él no estaba lleno de miedo o ansiedad. Quiero que escuchen cómo enfrentó la circunstancia más difícil que cualquiera puede enfrentar. La muerte de su cónyuge. En sus propias palabras nos cuenta cómo se fortaleció cuando le dijeron que su esposa María estaba muriendo. La última porción de la escritura que leí a mi preciosa esposa fue esta: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da al Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Este es parte de un salmo. Ahora sí, hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos recibido la gracia, somos partícipes de la gracia, y a todos los demás Él también les dará gloria. Me dije a mí mismo con respecto a la última parte: nada bueno Él negará a los que caminarán en integridad. Soy en mí un pobre pecador sin valor, pero he sido salvado por la sangre de Cristo, y yo no vivo en pecado, camino recto delante de Dios. Por lo tanto, si es realmente bueno para mí, mi querida esposa se levantará nuevamente, enferma como está. Dios la restaurará nuevamente, pero si no la restaura nuevamente, entonces no sería algo bueno para mí. Y así mi corazón estaba en reposo. Yo estaba satisfecho con Dios. Y todo esto surge, como ya he dicho antes, de tomar a Dios en su palabra, creer lo que Él dice. Ahora, amigos, esta es la clave para eh, tener la paz y estar en reposo en el Señor. Tomar la palabra de Dios, creyendo que Él es soberano, de modo que cuando Él dice, no quitará el bien ni negará nada al que anda en integridad. Usted tomará su palabra, usted lo va a creer. Si está caminando con integridad ante el Señor y no en la rebelión hacia Él, entonces usted puede confiar en Él. Usted puede confiar en el Señor para traer a su vida lo que es bueno para usted. En el sentido de que esto es lo que, si Él considera que esto es lo que usted necesita con el fin de crecer, Él se lo dará. Esto es la verdad que llevó a George Mueller a descansar en su corazón. Y es la verdad que le hará a usted, amigo mío, acostarse con un alma tranquila en los verdes pastos. Y es solo cuando estamos convencidos de que Dios es soberano y que Él solo trae a nuestra vida aquellas cosas que son para nuestro propio bien. Ese es y que en el momento que podemos encontrar nuestro descanso en Él, solo si confiamos en su corazón amable y su bondad soberana, experimentaremos esta paz en todo y en cualquier situación. Quiero que vean un pasaje muy importante de las Escrituras con respecto a experimentar la paz de Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y revisado, recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, en estos versículos Pablo nos dice cómo experimentar la paz de Dios. Es posible que no podamos entender completamente cómo funciona, porque Pablo dice que supera toda comprensión, pero nos asegura que podemos experimentarlo, y nos da tres cosas que hace que esto sea una realidad para nosotros. Primero, Él nos dice que lo que tenemos que hacer es poner nuestras preocupaciones en el Señor. Lo que Él quiere decir con esto es que no simplemente oramos, lo que hacemos es que cuando oramos con confianza en nuestros corazones de que Dios va a responder nuestras oraciones en una manera que le va a traer
gloria iba a ser buena para nosotros. Eso es lo que queremos decir, que la soberanía de Dios nos mueve a confiar en el Señor. Y es por eso que le damos gracias, porque Él nos va a contestar. Segundo, en segundo lugar, Pablo nos dice que si vamos a tener paz, la paz de Dios, debemos asegurarnos de que nuestras mentes se concentre en las cosas correctas. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente para disciplinar nuestras mentes a pensar en las cosas que son virtuosas. Y lo vemos en el versículo 8, él enumera algunas de esas virtudes para ayudarnos a guiarnos en nuestros pensamientos. Él dice todo lo honesto, veraz, puro, excelente, etcétera. Y la razón de esto es porque la ansiedad siempre surge del pensamiento erróneo, ya que dejamos que nuestras mentes vaguen por áreas prohibidas, de preocupación por el futuro, al imaginar los peores escenarios. Entonces, si vamos a descansar en el Señor, tenemos que obligar a nuestras mentes a pensar en aquellas cosas que Dios dice que son excelentes, verdades y dignas de alabanzas. Eso es por eso es que la Biblia nos dice que meditemos en las Escrituras, porque cuando hacemos eso, estamos pensando en todas estas cosas que son verdad y excelentes. Y aquí está el tercer paso que Pablo nos dice que es necesario para que podamos experimentar la paz de Dios. En el versículo 9, Pablo nos dice a los filipenses que las cosas que aprendieron de él y lo observaron hacer, deben practicar. Y él le dice que lo tienen que practicar. Y si lo hacen, entonces el Dios de la paz estará con ellos. En otras palabras, lo que le está diciendo es que necesitamos obedecer la palabra de Dios, la tenemos que aplicar, ponerla en práctica. Las verdades que aprendieron de Pablo y lo vieron modelar, deben hacerlo ellos mismos. Como ven, ¿cómo esto funciona? Bueno, la desobediencia a Dios siempre conduce a la ansiedad de una conciencia culpable, pero la obediencia a Él conduce a la paz y al descanso. Así que obedézcanlo. Pongan todas sus preocupaciones en el Señor, pongan su mente a meditar en todo lo que es bueno y obedezcan la palabra de Dios. Esos son los pasos que tenemos que tomar, amigos. Así es como nuestro pastor nos da un corazón calmado y tranquilo. Él ya nos ha revelado la verdad acerca de sí mismo, que es soberano, bueno y muy sabio. Y una vez que creemos esto y confiamos en Él, de que Él quiere lo mejor para nosotros y no deja que nada entre en nuestra vida que no es por nuestro propio bien, entonces el resultado es que estaremos en reposo y en paz. Y entonces, como ovejas en presencia de su pastor, nos vamos a descansar en verdes pastos y junto a aguas de reposo. En reposo perfecto, con paz perfecta en nuestro corazón. Isaías dice, vamos a mantener en paz perfecta con nuestra mente en Cristo. Pero nunca conocerás esta paz de Dios hasta que primero hagas las paces con él, confiando en Jesucristo para su salvación. Como ven, primero tienen que conocer la realidad del Salmo antes del Salmo 23, que es el Salmo 22. ¿Por qué digo esto? Porque el Salmo 22 es acerca de los sufrimientos de Cristo en la cruz, donde David dio una imagen de nuestro Mesías en la cruz. Uh, eh, eh, um, en la cruz, muriendo ahí, experimentando la ira de Dios, juzgado por nuestros pecados. Eh, Usted tiene que ver eso, que nosotros merecíamos ese juicio y Él lo tomó por nosotros. Y así que usted tiene que creer que Él murió por usted, arrepintiéndose de su pecado y confiando en Él para su salvación. Cuando usted se convierte en una de sus ovejas, usted entonces encontrará descanso en Él.
Así que los animo que hagan esto, no lo ponga para mañana. Ahora, si usted escucha la palabra de Dios, Dios está hablando, si es una convicción en su corazón que él lo hace. Le está tocando su corazón para que venga Él. Esto es si hay algo entre usted y Dios, venga a Cristo, arrepiéntase de su pecado, conviértase en una de sus ovejas y entonces usted puede entrar en su descanso. Yo voy a orar y Joe va a venir con una canción. Padre, te damos gracias de que este Salmo no es la única experiencia, no es solamente una experiencia para David, pero puede ser una experiencia para nosotros también. Si tú nos has traído a ti, Señor, para aquellos que están viendo, aquellos que te conocen como Salvador, que te conozcan como su pastor precioso, Señor. Y oro, Señor, por aquellos que creen doctrinalmente en Dios como su pastor, que esto vaya a lo más profundo de su corazón y que sean estas palabras preciosas, sean una verdad para ellos y vivan con esta realidad. Gracias, Señor, de que sin importar nuestro pecado, tú nos has amado, Señor, y tú has proveído no solamente salvación, pero también has proveído el descanso para nosotros, Señor. Oramos, Señor, de que todos nosotros como tu pueblo apliquemos esto a nuestro vivir, Señor. Oro, Señor, de que aquellas personas que están ahí, que no te conocen, que tú abras su corazón a la realidad de la cruz, que es preciosa para nosotros, porque ahí es donde salvación está. Oramos esto en el nombre de